Las veladas familiares con David siempre seguían un mismo guión. Todo estaba meticulosamente planeado. Platos exquisitos servidos en porcelana fina, la luz suave de las velas y una ligera música de jazz de fondo. David prestaba atención a cada detalle, desde la temperatura del vino hasta el ángulo exacto en el que los cuchillos debían colocarse junto a los platos. Nuestros amigos y familiares no podían evitar admirarlo. Parecía que lo que más les impresionaba era que nuestra vida parecía sacada de la portada de una revista. Sonreía mientras estaba sentada a la mesa. Parecía que todo era perfecto. Mi marido, el ejemplo de éxito y fiabilidad. Hacía bromas moderadas con los invitados. Su voz era siempre uniforme, sin una sola nota falsa. ¿Y yo? Yo era esa mujer con la que muchos soñaban. Arreglada, estilosa, con finas joyas doradas en las muñecas, que apenas rozaban mi piel. Pero bajo toda esa fachada, me sentía como esa música de fondo, apenas audible, como si no existiera en absoluto. Alba, estás radiante, dijo la voz de Sergio mientras retiraba los platos vacíos de la mesa. Estaba de pie en el marco de la puerta que daba a la cocina, apoyado con una mano. Su mirada se quedó en mí un poco más de lo que sería aceptable para un amigo de la familia. Sergio siempre era el toque especial de nuestras veladas. Su ligereza y su habilidad para animar incluso las conversaciones más aburridas aportaban algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Parecía que sabía leer entre líneas, notaba lo que los demás no veían. Su voz siempre sonaba más cálida, sus bromas tocaban el alma, no solo provocaban risas. Gracias, Sergio. Me giré, concentrándome en el vaso que estaba lavando. Mi espalda se tensó bajo su mirada, que sentía físicamente. ¿Quieres un poco de vino? Pregunté, mirándolo con una sonrisa amistosa. Solo si me acompañas, respondió, y en su voz había algo que hizo que mi corazón se encogiera. Conocía a Sergio desde hacía muchos años, pero con cada encuentro su presencia se volvía más palpable. Era diferente a David, donde mi esposo era estricto y reservado. Sergio era ligero como el viento. Entraba en una habitación como una bocanada de aire fresco, haciendo que todo cobrara vida. Volvimos a la mesa. Los invitados reían y David contaba otra historia de su ajetreada vida. Intentaba concentrarme, pero constantemente me encontraba observando a Sergio de reojo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí una breve chispa, algo apenas perceptible, pero que ya empezaba a quemar. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a irse, Sergio fue el último en quedarse. Ayudaba a recoger las copas y bromeaba conmigo mientras David respondía a una llamada de la oficina. Otro proyecto, otro negocio, otro pedazo de su tiempo que prefería dedicar al trabajo en lugar de a mí. ¿No te aburres con esto?, preguntó Sergio de repente, señalando los platos. Su voz se volvió más baja, con una suavidad que no esperaba. ¿Qué quieres decir? Levanté la vista, sorprendida por la pregunta. Esta fachada perfecta. Eres como un cuadro en un marco caro. Hermosa, pero detrás de un cristal. ¿Eres feliz? Sus palabras sonaron demasiado íntimas, demasiado profundas para una conversación en nuestra cocina. No supe qué responder. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien no me preguntaba cómo me veía, sino cómo me sentía. David volvió y rompió el momento. Parecía cansado, pero su voz seguía sonando segura, como si controlara el mundo entero. Sergio se fue poco después, dejando tras de sí una ligera inquietud. Algo dentro de mí se agitó, como el hielo que empieza a resquebrajarse bajo los primeros rayos del sol. Cuando me acosté, David ya estaba dormido, dándome la espalda. Su respiración era uniforme y profunda, pero mi cabeza seguía llena de las palabras de Sergio. Traté de convencerme de que no había pasado nada especial, que solo había sido una conversación. Pero la sensación de su mirada, el toque de sus palabras, seguían conmigo. Esa noche miré el techo durante mucho tiempo, pensando en lo fácil que es que una fachada se resquebraje si alguien encuentra la llave adecuada. David dejó una carpeta con documentos en la mesa de la cocina mientras corría hacia el coche. Su costumbre de olvidar pequeños detalles era parte de su encanto, pero esta vez se convirtió en mi problema. Alba, por favor, lleva esto a Sergio. Le prometí que lo tendría hoy.
Entenderás si se lo entregas tú misma, dijo mientras cerraba la puerta apresuradamente. Podría haberme negado, alegando cansancio tras la velada de ayer, pero, siendo sincera, en el fondo ya sabía que aceptaría. Algo en este encargo se sentía como una oportunidad, o quizás una amenaza. Aún no lograba descifrarlo. Cuando llegué a la casa de Sergio, estaba en la terraza, tomando un café. Su hogar, como él, era abierto y luminoso. Grandes ventanas, cortinas ligeras, una terraza con vistas a las colinas. El viento jugueteaba perezosamente con su camisa, mientras la luz del sol dibujaba reflejos cálidos sobre sus hombros. Me vio de inmediato. «Alba, qué visita tan inesperada. ¿A qué debo el honor?», dijo con una sonrisa, haciendo un gesto invitándome a sentarme frente a él. Le entregué la carpeta, mencionando el descuido de David. Pero en lugar de terminar la conversación y marcharme, acepté su invitación a tomar una taza de café. Fue una tontería ceder a esa excusa, pero me quedé. «¿No crees que a veces haces demasiado el papel de secretaria de David?», dijo con una sonrisa ligera mientras hojeaba las páginas. Sus palabras no sonaron críticas, pero tocaron algo dentro de mí. «Está ocupado. Es normal. O quizás solo está acostumbrado a que tú hagas todo». Dejó la carpeta a un lado y me miró directamente. «Perdona, tal vez me estoy metiendo donde no debo». «Sergio». Sonreí levemente, desviando la mirada. Siempre sabes cómo hacer preguntas incómodas. Estábamos sentados uno frente al otro, con la terraza bañada por una suave luz solar. El viento traía el aroma de la hierba recién cortada y el canto de los pájaros. La conversación derivó en recuerdos. Hablamos de viajes pasados, fiestas, de cuánto habían cambiado las cosas en los últimos años. Pero entre líneas, en los silencios entre las palabras, se percibía otra energía. «Sabes, siempre pareces tan contenida, como si guardaras algo importante dentro de ti», dijo inclinándose ligeramente hacia mí. Su voz era más suave, casi un susurro. «¿Eso es malo?», pregunté, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. En ese momento, el silencio se volvió tangible, como una telaraña entre nosotros. «Es hermoso», respondió después de una breve pausa. No sabía qué decir. En sus palabras no había insinuación ni broma. Sonaron demasiado sinceras como para ignorarlas. Mi mirada recorrió su rostro, deteniéndose en la línea de sus labios. Él también me miraba, como intentando descifrar mis pensamientos. «Sergio», empecé, pero me detuve. «¿Sí?». Su voz era tranquila, pero tenía la seguridad que a mí me faltaba. Y en ese instante todo ocurrió de forma natural. Se inclinó hacia mí y yo no aparté la mirada. Todo se sintió demasiado fácil. Nuestros rostros se acercaron y sentí el calor de su aliento. El beso fue breve, pero profundo. No hubo brusquedad, solo suavidad y algo que hacía tiempo no sentía. Cuando se apartó, no pude decir una palabra. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. «Lo siento», dijo finalmente, desviando la mirada, pero yo sabía que no lo lamentaba. «Esto fue una tontería», murmuré, más para mí misma que para él. «O algo inevitable», respondió, sonriendo apenas con la comisura de los labios. Me levanté rápidamente de la silla, sintiendo cómo mis mejillas ardían. Demasiadas cosas habían caído sobre mí en esos pocos minutos. Demasiado que tratar de entender. «Gracias por el café, Sergio. Debo irme». Él no respondió, solo asintió, permitiéndome marcharme. Pero mientras caminaba hacia el coche, sentía su mirada. Durante todo el trayecto de regreso a casa, permanecí en silencio, con la mirada fija en la carretera. Las palabras, las acciones, incluso su aroma, giraban en mi mente como un torbellino. El beso fue breve, pero abrió una puerta que llevaba mucho tiempo manteniendo cerrada. Cuando llegué a casa, David me preguntó cómo había ido la reunión, y respondí como siempre: «Todo bien». Pero en el fondo, ya sabía que nada volvería a ser igual. Cuando regresé a casa, la luz del sol ya comenzaba a desvanecerse, transformando nuestra sala en una penumbra acogedora. Normalmente, esta hora era para mí un momento de descanso,
cuando podía simplemente sentarme en el sillón y disfrutar de unos minutos de silencio. Pero esta vez, la calma era lo último que sentía. Mi corazón aún latía demasiado rápido, y en mi mente se arremolinaban recuerdos. Trataba de ahuyentarlos, como sus labios rozaron los míos, como su mirada parecía atravesarme. Pero en lugar de eso, cada vez volvía al mismo sentimiento. No a la culpa, aunque claro, estaba allí, sino a esa extraña y aterradora fascinación que no podía sofocar. David estaba en su despacho. Su voz se oía a través de la puerta entreabierta. Hablaba con alguien por teléfono, discutiendo otro contrato o alguna estrategia. Me detuve un instante, escuchando su tono tranquilo y seguro. En esa voz siempre había encontrado un refugio. Pero hoy me parecía extraña, como si no perteneciera a mi marido, sino a un desconocido que nunca había conocido realmente. ¿Ya llegaste?, preguntó al verme en el marco de la puerta. Su rostro se veía cansado, pero su mirada seguía siendo tan firme como siempre. Sí, le pasé todo a Sergio, respondí, intentando sonar casual. Él solo asintió, volviendo a su portátil. Antes, me habría sentado a su lado. Le habría preguntado en qué estaba trabajando, intentado entablar una conversación. Pero hoy no pude. En su lugar fui a la cocina, abrí una botella de vino y me serví una copa. Con cada minuto, sentía cómo me iba encerrando más en mí misma. Mi vida, de la que siempre había estado orgullosa, de pronto me parecía artificial. Miraba la casa que habíamos decorado juntos durante tanto tiempo, las fotos en las paredes, nuestra boda, los viajes, momentos que debían recordarnos nuestra felicidad. Pero por alguna razón, sentía que esas fotos me observaban con reproche. Alba, ¿estás bien? La voz de David me sacó de mis pensamientos. Estaba en la puerta, con el teléfono en la mano, pero ahora me miraba con una leve preocupación. Sí, claro, solo estoy cansada. Intenté sonreír, pero mi sonrisa fue débil. Él se acercó, pero se detuvo a unos pasos, como si no supiera qué hacer. En ese momento entendí lo mucho que nos habíamos distanciado. Antes podíamos hablar durante horas, incluso de cosas triviales. Pero ahora había un muro entre nosotros. Invisible, pero tan tangible. Sabes, pensé que podríamos salir este fin de semana. Solo tú y yo. Ya es hora de desconectarnos de todo esto, propuso, señalando con la mano hacia su despacho. No había entusiasmo en su voz. Era más bien una propuesta de rutina, un intento de cumplir con otra tarea. Sabía que tenía buenas intenciones, pero sus palabras sonaban demasiado mecánicas. De acuerdo. Lo hablamos luego, respondí, evitando mirarlo a los ojos. Murmuró algo en respuesta y se fue. Me quedé sola en la cocina. Mi reflejo en la ventana me miraba con la misma vacuidad que sentía por dentro. ¿Por qué no notó que algo me pasaba? ¿Por qué no preguntó? ¿O es que yo simplemente había aprendido demasiado bien a esconderlo todo detrás de una sonrisa? Más tarde, esa noche, intenté reconectar. David estaba en el sofá, leyendo algún informe. Me senté a su lado, más cerca de lo habitual, y puse una mano en su hombro. Él levantó la mirada, sorprendido por mi gesto. ¿Estás bien?, preguntó, pero su voz sonaba distraída. Veía cómo sus pensamientos volvían a las cifras y los gráficos. Solo quería pasar tiempo contigo, dije. Sonó sincero, pero él no captó mi ánimo. Claro, asintió, y pareció intentar sonreír. Pero al cabo de un minuto, ya estaba pasando las páginas otra vez. Me levanté y me fui, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Todo esto era inútil. Podría decirle que me hacía falta su calidez, que me sentía sola, pero sabía que no cambiaría nada. No porque no quisiera, sino porque él estaba acostumbrado a ver las cosas como problemas que resolver. Nunca pensó que mi amor no solo era un hogar acogedor y estabilidad, también eran caricias, conversaciones, deseo. Me acosté, pero tardé en conciliar el sueño. La imagen de Sergio volvía a mi mente una y otra vez. Sus palabras, su mirada, ese momento en que no temió decir lo que yo llevaba dentro.
No sabía qué hacer a partir de ahora, pero algo sí entendí. No podría seguir viviendo como antes. La mañana comenzó como de costumbre. David se fue temprano, dejando sobre la mesa de la cocina una nota con la petición de recoger su traje de la tintorería. Junto a ella, un paquete de documentos y una breve anotación. Cenaré con clientes. No me esperes. Todo como siempre. Pero esta vez, en esa rutina habitual había algo diferente. Una ligera sensación de alivio por su ausencia. Intenté ocuparme con las tareas del hogar, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Sergio. Cada vez que pensaba en él, me descubría sonriendo sin querer. Pero junto con esa sonrisa venía la culpa, la sensación de que no debía permitirme esos pensamientos. A la hora del almuerzo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. Alba, ¿tienes un momento? Quiero hablar de algo importante. No tomará mucho tiempo. Miré la pantalla sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Tras borrar mi respuesta inicial, escribí. Claro. ¿Cuándo y dónde? Minutos después, me envió la dirección de un pequeño café. No es nada especial. Me repetí, tratando de tranquilizarme. Solo una reunión. Nada más. Pero cuando me miré al espejo antes de salir, me detuve más tiempo del habitual. Elegí un vestido un poco más ajustado de lo necesario para la ocasión y me apliqué un maquillaje ligero. El café era tranquilo y acogedor, con grandes ventanales y mesas de madera. Sergio ya estaba sentado en una esquina, esperándome con una taza de café. Su sonrisa era cálida, pero su mirada... En esa mirada había algo más que un simple saludo. Gracias por venir, dijo, levantándose para ayudarme con el abrigo. Su gesto parecía casual, pero en ese roce había demasiada atención. ¿De qué querías hablar? Intenté parecer tranquila, como si nada especial estuviera ocurriendo. Él se recostó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Es una tontería, pero quería disculparme por aquel momento en la terraza. No debía hacerlo. Mi corazón se detuvo por un instante. No esperaba que hablara de ello de forma tan directa. Está bien, respondí, desviando la mirada. Olvidémoslo, ¿sí? ¿Quieres olvidarlo? Su sonrisa se amplió, pero en sus ojos había un desafío. ¿Y si yo no quiero? No supe qué responder. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba. Sabía lo difícil que era para mí, y aún así insistía. Sergio, ¿sabes que esto está mal? Dije, notando cómo mi voz temblaba. Tal vez, pero eso no cambia lo que siento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, creando una tensión entre nosotros imposible de ignorar. Aparté la mirada, intentando recuperar la compostura. Dijiste que querías hablar de algo. Le recordé, esperando cambiar de tema. Suspiró, como si me concediera una tregua. Sí, quería invitarte a una exposición este sábado. Sé que te gusta el arte. Su tono era tranquilo, pero en esa invitación había más que un simple ofrecimiento. Era un intento de mantener viva esa conexión que había surgido entre nosotros. No lo sé, murmuré. Tal vez no sea una buena idea. Quizás no lo sea. Pero, ¿acaso importa? No respondí. Él no insistió. Solo me miró, como si esperara que yo misma tomara la decisión. Finalmente asentí, sin estar segura de si hacía lo correcto. Cuando volví a casa, la tarde se alargó interminablemente. No podía dejar de pensar en Sergio, en cómo su voz sonaba suave pero firme, en cómo me miraba sin apartar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar cómo sería todo si las cosas fueran distintas. Si mi vida no estuviera atada a David y pudiera estar con alguien que realmente me viera. Esas fantasías eran a la vez aterradoras y emocionantes. Me imaginé con Sergio, riendo juntos, hablando de libros, viajando. Era una vida diferente, llena de colores y emociones que tanto extrañaba. Esa noche, tarde, me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada por las luces. David aún no había regresado. En ese silencio, pude escuchar mis propios pensamientos, fuertes e implacables.
Quizás estaba equivocándome, pero ese error era lo único que en este momento me hacía sentir viva. La oficina siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía concentrarme y olvidarme, aunque fuera por un momento, de todo lo demás. Pero hoy algo era diferente. Sentía una tensión nerviosa, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Por la mañana ya me había sumergido en mi rutina habitual, organizando carpetas, revisando informes y revisando correos electrónicos. Pero incluso el ritmo conocido no podía ahogar el caos que llevaba dentro. Los pensamientos de Sergio seguían frescos desde ayer, como si él estuviera cerca, demasiado cerca. Apenas había dejado mi taza de café sobre la mesa cuando la puerta se entreabrió, y él entró en el despacho. Su aparición fue inesperada, pero tan natural que parecía que siempre había estado allí. Sergio llevaba un traje gris, su corbata ligeramente floja, y esa sonrisa ligera en su rostro, capaz de tranquilizar y desconcertar al mismo tiempo. Alba, no esperaba encontrarte aquí tan temprano, dijo cerrando la puerta detrás de él. En su voz había algo indefinible, como si existiera un código invisible entre nosotros. ¿Sergio? Mi voz era tranquila, pero sentí como mi corazón empezaba a latir con más fuerza. ¿Qué haces aquí? Tengo un pequeño asunto contigo. Se acercó y dejó una carpeta delgada sobre mi escritorio. Está relacionado con el proyecto de David. Me pidió que te lo entregara personalmente porque está demasiado ocupado. Miré la carpeta, pero no la abrí. En lugar de eso, traté de concentrarme en mantener la compostura. Pero su cercanía, su ligero aroma a colonia amaderada, todo eso hacía imposible pensar con claridad. Gracias. Se lo pasaré, respondí, esperando que la conversación terminara ahí. Pero él no se fue. En cambio, se apoyó en el borde de mi escritorio y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Te ves cansada? ¿Todo está bien? Sí, todo bien, respondí, desviando la mirada mientras fingía buscar algo en el portátil. Pero su mirada me quemaba, y era imposible ignorarla. Alba, ambos sabemos que no es así, dijo en voz baja, y su tono cambió, volviéndose más profundo. Levanté la cabeza. En ese momento el mundo entero se redujo a un solo punto. Sus ojos. Había comprensión en ellos, pero también determinación. No me apresuraba, no exigía nada, pero su presencia en sí misma era un desafío. No deberías estar aquí, Sergio, susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero estoy aquí, respondió en el mismo tono. Dio un paso hacia adelante, dejando apenas unos centímetros entre nosotros. Un instante de silencio se prolongó, a la vez insoportablemente largo y terriblemente corto. Intenté encontrar palabras para detener esto, pero las palabras se esfumaron. Solo quedaba esta cercanía, esta sensación de que todo lo que estaba ocurriendo era inevitable. Cuando sus labios rozaron los míos, todo a mi alrededor desapareció. No era un beso casual ni un error. Estaba cargado de una pasión acumulada durante todos esos días de silencio y cosas no dichas. Sus manos, suaves pero decididas, se deslizaron por mis hombros, haciendo que olvidara todo excepto ese momento. Mi cabeza daba vueltas, pero en el fondo de mi mente permanecía una sensación de peligro. Estábamos en la oficina. Podía haber gente detrás de la puerta. Cualquier sonido en el pasillo podría ser el principio del fin. Fui yo quien se apartó primero, casi sin aliento. Su mirada estaba llena de deseo, pero también había en ella una sombra de preocupación. Ambos sabíamos lo arriesgado que era todo esto. No podemos hacer esto, Sergio, dije, aunque mis palabras sonaron vacilantes. Tal vez, respondió con una sonrisa triste. Pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Sentí como la muralla que había construido a mi alrededor empezaba a derrumbarse. Extendió la mano para tocar mi rostro, pero di un paso atrás. Vete, susurré, y fue casi una súplica. Se quedó inmóvil por un momento, y luego asintió, retrocediendo lentamente. Pero en sus ojos vi que esto no era el final. Cuando salió, me dejé caer en la silla, tratando de recuperar el aliento. Mis dedos temblaban, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el despacho podía escucharlo. En ese momento comprendí que ya había ido demasiado lejos.
Un golpe en la puerta me devolvió a la realidad. La secretaria entró con un nuevo lote de documentos, y rápidamente fingí que todo estaba en orden. Pero en realidad, por dentro todo ardía. Ese beso había dejado una marca que era imposible borrar. La mañana comenzó como cualquier otra. David estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, revisando algo en su portátil. Su rostro estaba concentrado, pero noté cómo, en varias ocasiones, me lanzaba miradas furtivas. Su atención tan directa hacia mí siempre había sido rara, y eso me inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Alba, ¿estás preocupada por algo últimamente? Preguntó de repente, cerrando el portátil. Su voz era suave, pero había un matiz de cautela en ella. Me quedé inmóvil por un instante. Luego esbocé una sonrisa. Todo está bien. Solo tengo mucho trabajo. Ya sabes, es final de trimestre. Asintió, pero no parecía convencido con mi respuesta. Trabajo. Pasas cada vez más tiempo allí, incluso los fines de semana. Tal vez deberías tomarte un descanso. Podríamos irnos a algún lado juntos. Me giré hacia él, sintiendo cómo una cálida ola de culpa me invadía. Su propuesta sonaba sincera. No era un gesto rutinario como los que había escuchado antes. Era un verdadero intento de arreglar lo que ya empezaba a derrumbarse. Pero el problema era que yo sabía que, incluso si nos íbamos, eso no cambiaría nada. Podemos hablar de eso después. Ahora tengo demasiadas cosas pendientes, respondí, tratando de sonar segura. Pero David no retrocedió. Su mirada se tornó más seria y su voz adquirió una firmeza que no esperaba. Alba, sé que no se trata solo del trabajo. Has cambiado. Siempre estás distraída, ausente. ¿Qué está pasando? Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté encontrar las palabras para calmarlo, pero sabía que demasiadas cosas me delataban. Estaba demasiado dispersa, demasiado cerrada. Y sobre todo, pensaba demasiado en otra persona. No pasa nada, David. Solo estoy cansada. Por favor, no le des más vueltas. No me lo estoy imaginando, dijo, apartando su taza y levantándose. Se acercó a mí. Alba, te conozco mejor de lo que crees. Has cambiado. Pero si no es por el trabajo, entonces ¿por qué? Sus palabras sonaban casi como una acusación, pero veía que estaba intentando entender. Sus ojos buscaban respuestas, pero miraba en la dirección equivocada. Buscaba al culpable en el estrés, en el trabajo, tal vez incluso en sí mismo, pero no en Sergio. Siempre dices que trabajo demasiado, continuó. Su voz era más baja, pero más cargada de emoción. Tal vez el problema es que he descuidado algo importante. Tal vez dejé de ser la persona que amas. Sus palabras me golpearon como un rayo. No era una acusación, sino un reconocimiento de su propia culpa. Pero eso solo aumentaba mi sensación de culpa, porque no se trataba solo de él. David estaba haciendo todo lo posible por ser un buen marido, pero en algún punto del camino, yo había perdido la conexión con él que una vez nos unió. No, David, no es tu culpa, dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. Es solo que estoy confundida. Él me miró detenidamente, como si intentara leer mis pensamientos. Pero en ese momento, sabía que decir la verdad sería demasiado cruel. No necesitaba mis confesiones. Necesitaba la certeza de que aún podía recuperarme. No quiero perder lo que tenemos, Alba, dijo en voz baja, dando un paso hacia mí. Su voz sonaba sincera, casi suplicante. Esas palabras me atravesaron. David tenía razón, pero él no conocía toda la verdad. No sabía que entre nosotros ya se interponía la sombra de otra persona y que yo había permitido que esa sombra se adentrara demasiado. Cuando se fue al despacho, dejándome sola, sentí cómo el peso de toda la situación se desplomaba sobre mí. Mi vida estaba empezando a desmoronarse. Trataba de ser una buena esposa, pero todo lo que hacía era destruir nuestro matrimonio desde dentro. Sentada sola en la cocina, pensé en cómo había llegado hasta aquí. Cada vez que estaba con Sergio, me sentía viva, auténtica. Pero cada vez que volvía a casa, enfrentaba las consecuencias de esa otra vida. Mi doble vida se estaba volviendo demasiado complicada. Mentiras,
miradas furtivas, momentos que intentaba olvidar pero no podía. Todo eso me estaba consumiendo poco a poco. Sentía una ansiedad creciente, como si estuviera a punto de arrasar con todo. Cuando me acosté, David ya estaba dormido. Su rostro parecía tranquilo, pero sabía que su mente no lo estaba. Sentía que algo no estaba bien. Y si seguía por este camino, tarde o temprano descubriría la verdad. Miraba al techo, tratando de encontrar respuestas, pero todo lo que sentía era un vacío. Ya no sabía quién quería ser. Y lo peor de todo, ya no sabía quién era. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué al café. Era el mismo lugar donde Sergio y yo nos habíamos encontrado la última vez, pero hoy la atmósfera era diferente. Lo sentí incluso antes de entrar. Había algo en esta noche que parecía definitivo, como si fuera un punto de inflexión tras el cual todo cambiaría. Sergio ya me estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Su rostro estaba serio, pero cuando me vio, una cálida sonrisa brilló fugazmente en sus ojos. Me senté frente a él, y él asintió brevemente al camarero, indicando que no necesitábamos nada por el momento. Gracias por venir, comenzó. Su voz era suave, pero sentía la tensión en sus palabras. Dijiste que era importante, respondí, intentando sonar neutral. Pero mis manos, descansando sobre la mesa, temblaban ligeramente. Él me miró durante un largo rato, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, exhaló, como si tomara una decisión. Alba, ya no puedo ocultarlo más. Todo este tiempo pensé que podría controlar este sentimiento, pero no puedo. Te amo. Esas palabras parecían flotar en el aire, llenando todo el espacio a nuestro alrededor. Me quedé en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Sí, lo sabía. Lo había sabido desde el principio, desde la primera vez que me miró de esa forma que nadie más lo había hecho. Pero escucharlo era algo completamente diferente. Sergio, comencé, pero él levantó la mano deteniéndome. Déjame terminar, dijo. Sé que estoy pidiendo lo imposible. Estás casada. Tienes una vida que has construido durante años. Pero, Alba, no puedo seguir fingiendo que me da igual. Quiero estar contigo. Sus palabras eran tan simples y honestas que no pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos. Rodaron lentamente por mis mejillas y las limpié rápidamente con la mano. No es tan sencillo, susurré. ¿Crees que esto es una decisión que se puede tomar en una sola noche? ¿Entiendes lo que perderé si te elijo a ti? Sí, lo entiendo. Y me odio por ponerte en esta situación. Pero no puedo fingir que no lo quiero. Estoy dispuesto a correr todos los riesgos. ¿Y tú? Su mirada estaba llena de expectativa, pero no había presión en ella. Era una elección que yo debía tomar sola. Pero elegir entre qué? Entre David, quien me había dado estabilidad, un hogar, una vida que todos consideraban perfecta, o Sergio, quien me había devuelto algo que hacía mucho no sentía, una pasión real, un deseo que me envolvía por completo. Me estás pidiendo que deje todo lo que conozco por algo incierto, dije, desviando la mirada. Sí, respondió simplemente. Pero tal vez no sea incertidumbre, sino lo que llevas tiempo buscando. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Tenía razón. Durante demasiado tiempo me había sentido perdida en mi propia vida. Pero, ¿podría arriesgarlo todo por algo que tal vez no duraría? ¿Por un sueño que podría convertirse en una ilusión? Me quedé en silencio, y él entendió que la respuesta no llegaría tan rápido. No te estoy pidiendo que me respondas ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Pero la decisión es tuya. Permanecimos sentados en silencio unos minutos más. Miré sus manos, la taza frente a él, el atardecer tras la ventana. El mundo seguía girando, pero para mí, el tiempo se había detenido. En mi mente daban vueltas miles de preguntas. Y en mi corazón, solo una. Cuando me levanté, Sergio no intentó detenerme. Solo me miró y dijo en voz baja, «Te esperaré». De camino a casa intenté ordenar mis pensamientos, pero no lo conseguí.
Veía su rostro frente a mí, escuchaba su voz. Pero luego veía a David, su sonrisa cansada, sus intentos de recuperarnos, incluso si no entendía del todo qué había salido mal. Cuando entré en casa, David estaba sentado en la sala con una copa de vino. Parecía relajado, incluso satisfecho. «Te has demorado», dijo sin levantar la vista. «Sí, me demoré», repetí, dejando mi bolso sobre la silla. Lo miré, y mi corazón se partía. Veía a un hombre que había sido parte de mi vida durante tantos años. Un hombre que me amaba a su manera, incluso si no siempre sabía cómo demostrarlo. Y me veía a mí misma, de pie en una encrucijada, sin saber qué camino elegir. Esa noche, una vez más, me quedé despierta mirando al techo. Las palabras de Sergio resonaban en mi cabeza, mezclándose con la voz de David. ¿Estabilidad o riesgo? ¿Hogar o pasión? ¿Amor o algo más? No había respuesta, solo pensamientos interminables y la certeza de que, fuera cual fuera la decisión que tomara, lo cambiaría todo.